Volvieron los tiroteos a Río de Janeiro. Murió una mujer, es una civil, alguien que no tenía absolutamente nada que ver. La balacera fue en una autopista. Ahora sí, Diego, con el tema que te convocábamos como ex embajador argentino en Brasil, de la información que tenés, de lo que has charlado quizás con pares, con colegas, con los llamados que has podido hacer. ¿Cómo está la situación en Río en este momento? Mira, es una situación histórica. Nosotros la estamos viendo como en una película en los últimos días, pero la vimos en películas, en Ciudad de Deus, en Tropas de Elite, y lo que verificamos es que eso que vimos como ficción era realidad. Yo fui embajador en los 90 y ya desde los 70 que se han producido estas grandes organizaciones en las favelas, muy mezcladas con otros elementos históricos y culturales del Brasil, los villeros, que son villeros, que son los grandes capitalistas de juego que financian el carnaval, hoy ya en plena organización. Es decir, son todos temas que tienen una vinculación histórica. Ha habido otros operativos similares y muy sangrientos. Sí. Es un estado de guerra interior con el narcotráfico muy importante y que por supuesto ahora hay que seguirlo. Yo les recomiendo a ustedes como periodistas que no lo abandonen con en mi curiosidad personal justamente de que esto tiene el periodismo, mi única curiosidad entre varias es qué va a ser la justicia en todo esto, siendo tan fuerte y tan independiente la justicia brasileña en general. Bueno, vos das en un clavo. Yo creo que hay que seguir este proceso porque la justicia va a intervenir, va a determinar responsabilidades. Vamos a ver cuántos de estos 130, 140 muertos eran realmente narcotraficantes, cuánto era gente que quedó en el medio de la balacera, por qué se hizo como se hizo, con cierto criterio, no hay duda de show. Hay un trasfondo político entre el bolsonarismo y el gobierno. En esto la acusación del gobierno provincial, estatal, carioca, de que el gobierno no quería intervenir porque son amigos de los narcotraficantes, y ellos no, ellos tienen una visión donde hay que reprimir y lo mostraron, lo hicieron con ese criterio. Pocas veces se ha visto, por ejemplo, una morgue a cielo abierto en la calle principal. Normalmente las morgues se hacen en algún depósito, en algún lugar con más discreción para que vayan los familiares a reconocer a las víctimas, etc. Acá se hizo con un criterio de mostrar efectivamente un accionar muy fuerte. Claro, pero ves, Diego, que esto puede ser un antes y un después en el combate al narco en Brasil. Por ejemplo, Lula, que decíamos que ahora apoyó lo que hizo el gobernador de Río. ¿Puede ser un punto de inflexión o va a volver todo como estaba antes dentro de una semana? No, es que ya es como era. Que nosotros no lo tuviéramos tan claro o no lo estuviéramos siguiendo es una cosa. Ahora, este tema, por eso voy a películas que tienen años, como Ciudad de Deus o Tropas de Elite. Lo que está bueno para Diego, está bueno quizás de este lado, no es un detalle quizás chabacano el tema de las películas, porque por lo menos en Tropa de Elite te muestra cómo hay policías que han quebrado y han trabajado para los narcos, y es una parte del relato que entregan algunos de cómo se sucede la primera parte del conflicto de estos días, en donde los narcos sabían que iba a haber el operativo, no saben cómo se enteraron y a pesar de eso el BOPE atacó igual. Está bueno esa parte para que uno se ponga en la cabeza qué pudo haber pasado en las primeras horas del conflicto. Yo creo que hay elementos de esto mismo que vos estás bien identificando. Hay más elementos que es indudablemente en Brasil, en Colombia, en México. Vemos que hay una guerra entre las fuerzas del orden y los narcotraficantes. También en México, en Colombia o en Brasil, la intensa intercomunicación por filtración de las fuerzas de seguridad y por corrupción de las fuerzas de seguridad del lado de los narcotraficantes. Claro. Todo esto forma parte de todo un entramado
que yo creo que lo más importante para nosotros, para Argentina, es entender las lecciones que tenemos que tomar. Nosotros estamos yendo en camino hacia eso, no estamos en ese punto, pero estamos en camino y tenemos que ser conscientes de que esta situación la tenemos que trabajar internamente para no repetirla. Diego, incorporo a la charla a nuestra invitada de hoy de sábado, Vilma Ripoll. Gracias por estar acá. Ella es diputada para aquel que en este sábado la conozco, por supuesto. Vilma, ¿qué tal? Hola. Poco te introduzco, Vilma. Estaba muy interesante lo que planteaba Diego por el tema de lo que está sucediendo en Brasil. No te digo de poner un ojo acá, pero decir, bueno, guarda con lo que nos puede pasar, guarda con lo que son los narcoestados, guarda con el poder del narcotráfico, y no hay que soltar lo que pasó justamente en Florencio Varela con el crimen de las 3 chicas para tenerlo como referencia, ¿no? Buen día, gracias por estar. Sí, no lo pude escuchar a Diego, pero tengo opinión, obvio, porque acá hay un problema serio, que es la ligazón de la justicia, la policía y el poder político con el narcotráfico. Total. No voy a empezar por Esper. No. ¿Entendés? Pero también tenés a Villaverde, sí, que no solo sigue siendo diputada, sino que además era la primera candidata de su provincia. Entonces, la ligazón es terrible. Y con un agravante, el abandono del Estado en los barrios, donde los pibes no tienen ni para comer, porque Beto Velo nos negó la comida, porque hizo que cerráramos más del 50% de los comedores, en una situación desesperante donde la gente no llega a fin de mes. ¿Sabés cómo termina eso? ¿Quién les da de comer en los barrios? Los narcos. Los narcos. Entonces, los tienen de soldaditos. Ahora, ¿a dónde van ellos, los grandes narcotraficantes? A Puerto Madero, a Nordelta. Ahí están los grandes narcotraficantes. No están en la Villa 1114, que me perdonen, nadie es tan gil. Ahí está todo el mundo de los pequeños productores, de los que trabajan un poquito la cocaína, los que llevan la guita y la mueven de un lado para el otro, están ahí. Pero, Vilma, y si no están en Rosario, en donde llegan los barcos al puerto. Está bien lo que hizo el BOPE con este operativo, porque la gente abrumadoramente lo apoya, sobre todo en las favelas. Decíamos casi el 90% de la gente que vive en las favelas apoya lo que hizo la policía militar el martes último. No me digas, porque yo lo que vi que hay una cantidad impresionante, y van a seguir, de movilizaciones de las organizaciones sociales, la gente que estuve escuchando que vive en las villas, y le mataron toda la familia. De 90 que llevaban de lista, que eran del Comando Vermelho, como integrantes, que decían que los iban a buscar a la favela, no mataron a ninguno. Mataron toda gente de civil que seguramente, si alguno era un pinche. ¿Entendés? A los grandes responsables y a los 60 creo que se llevaron en la lista para encontrar, no para matar, porque nadie les autorizó eso. Por eso ahora la justicia, me es tan escandaloso que la justicia no los habilita a volver a entrar a buscar los mismos 60 que fueron a buscar la primera vez y mataron a todos. Porque los que mataron eran civiles. Diego, te incorporo también porque esto es interesante también tu opinión. ¿Pasa esto de que va a ser un tema trascendental la charla, el debate de qué pasa con esos civiles muertos, como dice acá Vilma? No, de eso no hay ninguna duda. Yo tengo visiones ideológicas diferentes a las de Vilma, pero coincido en mucho de lo que está diciendo. Acá todo el tema de las complicidades y relaciones entre justicia, fuerza de seguridad y los narcotraficantes es un hecho central, y nosotros lo tenemos que mirar, insisto, como un tema central, más allá de la anécdota de lo que hoy estemos viendo como si fuera una película de Netflix. La realidad es que esto nos toca, y nos toca en un dato tan sensible como es la vida y la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sin lugar a duda es un tema muy grave, crece el consumo en la Argentina, y una cosa que tenemos en común con Brasil. Brasil y la Argentina no son más países de tránsito, son países de consumo.
importamos y producimos para abastecer a nuestros mercados. Los grandes países de tránsito son México, Colombia, hoy mucho menos Bolivia, y la misma Paraguay, que es la mayor productora de marihuana del mundo. El 80% de esa marihuana va con destino a Brasil, sí, como gran mercado, y un 20% a la Argentina. Pero indudablemente eso lo tenemos que tener en claro, de cómo crece el consumo, como el dato central es el consumo y no el tránsito en Brasil o en la Argentina, y la importancia de tener en claro el rol de la justicia central. Yo creo que en Brasil esto va a aparecer en totalmente la investigación. De acuerdo. Las cosas que está diciendo Vilma van a aparecer. ¿Cuántos son víctimas? ¿Cuántos son familiares? ¿Cuánto de gente que eran transeúntes? Y al final, ¿cuáles son los verdaderos narcos o jefes narcos que fueron encontrados y asesinados? Vilma, estamos, o por lo menos la justicia y parte de la ciudadanía le puso un freno a lo que podía ser, no te digo la palabra narcoestado, pero tener un representante como expert en las cámaras. ¿Era preocupante para lo que venía con su relación con Fred Machado? Escuchame, dirigía el presupuesto. Vos tenés que el narcotráfico dirigía el presupuesto del país. ¿Te parece poco? No, no, no. ¿Y la diputada en Villaverde? Sí, es rionegrina, ¿no? Sí, es rionegrina, pero dirige la Comisión de Energía. O sea, están en el negocio. ¿Y qué? Vilma. Sí, y de aclarar una cosa más. Hay que también decir, Diego, que los grandes consumidores están en Estados Unidos y que la preocupación central que tienen para ver cómo llega, no llega, cuánto valen los grandes negocios es cuando van para Estados Unidos, bueno, nuestros nuevos amigos. Recordemos que esta diputada, digo bien, que estaba presentada por Río Negro, tuvo una causa en Estados Unidos por comprar cocaína, básicamente. Sí, un kilo, y estuvo presa y te tienen filmado todo el proceso, porque no es que salió a pasear con un kilo. Le filmaron cuando la llevaron, cuando se lo dieron, y están ahí. Y la justicia acá no hace nada. Y su pareja tiene un vínculo familiar con Fred Machado, creo que es el primo, si no mal lo recuerdo, y están metidos en algo que es muy llamativo, que son compras de minas de oro para lavar la guita del narco. Dale, Diego. Disculpame, Vilma, la actual diputada es senadora electa, va a asumir como senadora. Por eso, el 10 de diciembre. Lamentablemente no voy a estar ahí, porque si no, no permitiría que ingrese. Porque la verdad, hice lo que pude. Además de preguntarle a Esper si quería cárcel o bala, como nos amenazaba la izquierda sistemáticamente, diciendo que íbamos a correr, zurditos van a correr, nos decía, y después diciendo que para nosotros cárcel o bala. Bueno, se le cortó, qué mala suerte que tuvo, pero ahora, no tienen ningún problema. Diego, ¿qué paralelismo, qué cosita podés separarnos de tu experiencia en Brasil para mirar a la Argentina, para decir, ojo con esto, porque esto puede crecer en materia de narcotráfico? ¿Qué aspectos has levantado vos de tu experiencia como embajador para poner en el Poder Ejecutivo y decir, guarda con esto? Yo te soy contundente. Sí. Lo central hoy en común que tenemos con Brasil es que los dos no somos más mercados de tránsito, sino de consumo. Hoy el gran negocio de los narcotraficantes brasileros y los narcotraficantes argentinos es el consumo en Brasil y en Argentina. No es el tránsito. Yo estuve mucho en contacto, fui 2 veces embajador en Estados Unidos con las autoridades de la DEA, y ellos me pusieron, y cuando fui embajador en la Unión Europea con Europol, y ambos me pusieron muy en claro que la tarea de ellos es combatir el ingreso, no el consumo en nuestros países. Eso es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que nosotros somos los responsables de que esto crezca o disminuya. Diego, y que no sintamos que estamos tan lejos. A ver, Diego, que quiere aportar algo. Quiero decirte que lamentablemente, si el problema es el consumo, las políticas de salud que hacen a la recuperación de los pibes en los barrios que consumen, no hay ninguna, en ningún lado. O sea,
El que le pega al Paco se muere directamente. Lo he visto yo tirado en a la orilla de los caminos. Y el que cuando los van a buscar también, acá y en Brasil, van a buscar a los pibes de color o a la población negra empobrecida, y acá también van a buscar perejiles. Entonces, ni tienen políticas de prevención, ni tienen políticas de tratamiento, y tienen políticas de persecución y muerte. Mientras tanto, los narcotraficantes están en el poder y están de fiestas. Decime que no. Yo en esto coincido con vos, Vilma. Yo creo que el tema tiene distintos aspectos. Uno, todo el aspecto preventivo, social, educativo, que es central. Por otro lado, hay un aspecto represivo que tiene que ver efectivamente, y vos lo destacás, con los jefes. Acá hemos hecho una buena ficción con esto del narcomenudeo. Sí. Decimos, el narcomenudeo es una cosa. Como bajarle el precio, ¿no, Diego? El narcotráfico es otra. Nos ocupamos del narcomenudeo, que es la última. El último eslabón. Claro. No hay organizaciones de narcotráfico si no hay narcomenudeo. Son la expresión última de las organizaciones narcotraficantes. Ahora, nosotros paramos en el narcomenudeo, en los perejiles, en el pequeño sicariato hoy en manos en general de menores de edad. Entonces, todo ese tema no es usado como llave para llegar arriba. No llegamos arriba. Sí, pero además no hay. Imagínate todo el lío de Vicentín ahí en Rosario, y terminan siendo dueños de barcos que trasladan merca a Europa. Todo así, está todo el poder político, económico, de la policía, todos están ligados al narco, compran todo. Mira, yo estuve exiliada en Colombia en la dictadura. Ellos eran de avanzada, así como la cocaína era la Santa Marta Golden, que era la top en ese momento. Compraban a los candidatos a presidente, los compraba, el narcotráfico compra todo, y acá hay una cantidad de gente del poder, ligados a todo el poder, que están dispuestos a dejarse comprar. Entonces uno tiene que poder tener ningún vínculo, independientemente del que consume o no, y que lamentablemente, si después se enferma, definitivamente no va a tener. Mira, yo además acompañé a las madres del Paco durante bastante tiempo en las rondas que hacían en la plaza. No tenían ninguna forma de atenderlos, ninguna, de contenerlos, de atender. Hoy está peor. Vamos a hacer... Sí, dale, Fiona. No, pero en algún momento tendríamos que debatir legalizar, ¿no? Para ver si se les corta, por lo menos se les corta el negocio. Claro. ¿No? Bueno, en algún punto, digo, Para Diego, que la quiero escuchar a Vilma con este tema de la experiencia de Colombia. Supuesto. Me parece muy fuerte para ver si esto de legalizar algunas drogas puede ser un camino para la baja o el tema de la comercialización. No tengo ninguna duda que legalizar y que el Estado controle y todo eso, un poco como lo que están haciendo en Uruguay, eso es la única salida, porque si vos no le cortás el poder al narcotraficante, esto no se termina más, porque compran todo. Claro. Y acá hay políticos, jueces y policías, todas las fuerzas que están dispuestas a venderse. Entonces no salimos más. Crece, crece y crece. Y si además no tenés ninguna posibilidad de que haya trabajo, que no tengan a quién captar, porque los pibes elijan otra cosa, pero ahora no tienen ninguna cosa para elegir. Y encima desde el gobierno central lo que hacen es cortarle todas las posibilidades y considerar que a esos pibes hay que darles y hay que meterlos presos y hay que bajar la edad de imputabilidad, ¿me entendés? Unas políticas tan crueles como las que tienen para los hospitales pediátricos, para las personas con discapacidad, para todo, ¿me entendés? Todo lo mismo. Y en el narcotráfico también. Así vamos a estar cada vez peor y cada vez más involucrados en el negocio del narcotráfico. Y van a empezar a comprar directamente los políticos como hacían en su época en Colombia. Vilma, gracias por venir este sábado a la mañana. Perdóname, yo había pedido
un derecho a réplica porque Guiñazú había dicho que yo era millonaria para pegarme con mi posición en relación al femicidio, que es un mal terrible que tenemos en esta época. Pero yo no sabía lo del derecho a réplica, perdón chicos, que nos... No, yo ya me lo aceptaron. Solo quiero decir que es mentira, que yo no soy rica, que para hablar